Hmm, necesito el micrófono. Si esto funciona. Hola. Ahora creo que sí me van a poder oír. ¿Me confirma alguno de ustedes que pueden escucharme, por favor? Sí, Lick, te escucho. Muy bien, muchas gracias. Siendo así, tengan cada uno y cada una muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de este día que, si bien se había programado en forma presencial, pues a petición de algunos de ustedes se modificó la modalidad para poder hacerla virtual. Porque tengo entendido que en semana de parciales, como la presente, ustedes tienen otras actividades y pues coyunturalmente solamente iban a ir a esta clase y luego iban a regresar hasta en la noche. Ahora bien, quiero explicarles que estas sesiones así son, como dicen, de retroalimentación. Es decir, como para poder consolidar algunas dudas o algunas interrogantes que ustedes puedan tener. Ahora, como yo sé que a ustedes no les gusta participar mucho, cada vez que les pregunto si tienen preguntas, se quedan callados. Vamos a hacer una cosa. Cada uno y cada una de ustedes va a preparar una pregunta. Una pregunta, obviamente, sobre los temas relacionados con la asignatura de Derecho Notarial. Y vamos entre todos a tratar de encontrar una respuesta satisfactoria para esa pregunta. Entonces, ahorita yo creo que en unos 2 minutos, 3 minutos por mucho, yo les voy a ceder a ustedes esos 3 minutos para que cada uno y cada una pueda preparar una pregunta en relación con la asignatura. Entonces, ahorita comienzo a contar 3 minutos y exactamente a las 12:47 vuelvo yo a tomar la palabra y así le voy a decir, por ejemplo, Daisy su pregunta, Diana su pregunta, Fátima su pregunta, Fernando su pregunta. Y así usted va a formular la pregunta y entre todos vamos a construir la respuesta. 3 minutos a partir de este momento. Bien, bien, vamos entonces a continuar con esta actividad que consiste en la formulación de preguntas relacionadas con la temática que será incluso evaluada y vamos a tratar entre todos de construir las respuestas. Bien, vamos a comenzar con Indira Antonelli. Indira, ¿qué pregunta tiene usted? Disculpe, licenciado. Acabo de entrar cuando usted estaba diciendo que iba a salir, separar los 3 minutos y no entendí bien qué era lo que íbamos a hacer. Así que estaba esperando que todos pasaran para entender y participar. Bueno, mire, lo que estamos haciendo es formulando una pregunta relacionada con la asignatura, con los conceptos que hasta este momento ustedes han estado estudiando. Una pregunta, una pregunta. Pero está bien, vamos a permitir que Fernando nos ayude con su pregunta, por favor. Disculpe, pues voy a participar al final. Sí, seguro, ya le vamos a dar tiempo. Gracias. Muchas gracias.
Hola. Fíjate que yo, de hecho, yo sí tenía una pregunta, pero esta la tengo de hace días que la tenía como ya, digamos, ya preparada para la sesión de clase. Y Excelente. es que sabemos, y es que sabemos que en la práctica, cuando hablamos ya de cuando llegan oficios, compraventas a una oficina jurídica, nosotros como notarios, digámoslo así, en general todos que podamos llegar a hacerlo, podemos llegar a tener, digamos, algunos como problemas, algunos tipos de dificultades en algunos aspectos. Ahora bien, nosotros como notarios, vamos a poner el ejemplo de la compañera Noelia, ¿ok? La compañera Noelia es la notaria. Yo llego a su despacho jurídico, ¿ok? Ella me hace una compraventa de un vehículo, pongámoslo un poco más fácil, de un vehículo, ¿ok? Entonces vengo, nos hace claro, con el vendedor y comprador, obviamente, valga la redundancia, la compraventa para que me pueda otorgar el poder del vehículo. Entonces, después de 2 meses, vengo y me doy cuenta. O sea, quiero pasar el vehículo a mi nombre. Excelente. Entonces, luego de eso, me doy cuenta que en la página se me mojó un poco, un ejemplo, y el sello no se nota. Entonces, la pregunta que tengo yo es, cuando este tipo de cosas puedan pasar, porque es muy probable en muchas circunstancias, es válido poner un doble sello dentro de la compra-venta o se tendría que volver a hacer la misma. Okay. Muy bien, muy bien. Excelente cuestionamiento el que usted hace y que tiene que ver con el aspecto práctico del quehacer notarial. Efectivamente, uno tiene que estar, digámoslo así, actualizado con la normativa que regula los distintos actos jurídicos. Se lo digo porque hace poco, según tengo entendido, se aprobó una reforma en alguna ley. Honestamente no he tenido todavía el tiempo ni la curiosidad suficiente como para indagar en detalle, pero tengo entendido que se ha promulgado una exigencia, llamémoslo así, de hacer el traspaso de los vehículos que han sido adquiridos a cualquier título. El más común es la compraventa, pero no es el único. Podría ser otro título como la permuta, un cambio de una cosa por otra, o una dación en pago. El título, repito, no importa, hablemos entonces del traspaso de un vehículo. Tengo entendido que se le conceden 15 días a partir de la fecha en que se hizo el negocio, es decir, el acto jurídico compra-venta, para poderlo llevar al registro público de vehículos automotores y poder realizar el traspaso sin penalidad, digámoslo así, sin multa. Ya que si usted como adquirente, como comprador o como adquirente, si usted como adquirente de ese vehículo no hace el traspaso dentro de esos 15 días que se le han concedido, entonces le van a aplicar una multa. Una multa por, llamémosle, traspaso extemporáneo, es decir, fuera del tiempo requerido. Ahora, una consulta para ustedes. ¿Ustedes creen que esto es bueno o es impropio? Atenta contra la libertad que tenemos como personas de hacer o no hacer el traspaso. ¿Ven que es adecuado, recomendable, oportuno, propio, correcto, o lo ven con reproche? Quiero escuchar algunas opiniones de ustedes. Yo siento que en cierto aspecto está bien, por el hecho que, digamos, cuando alguien quiere comprar, digamos, un vehículo, ya tiene 3 compraventas y ya llega a la cuarta. Entonces, ¿qué
es lo que pasa? Tienes que pasar el vehículo a su nombre, luego la tarjeta de circulación para poder venderlo, porque después de 4 compraventas ya no lo podemos vender, claro está. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es, digamos, usted es un vendedor de vehículos. Claro, pone el nombre de su... compra un vehículo para revenderlo. Entonces, a eso ya le genera más gasto, porque tendría que pasarlo a su nombre, porque, digamos, ya en adelante supondría, de mi punto de vista, que ya nadie compraría vehículos que ya tengan 2 compraventas por el vehículo, claro, porque ya tocaría pagar la multa de 11 y fracción que ya están cobrando en Sertracén. Entonces, eso es algo que en cierto modo beneficia, pero a la misma vez trae contras, ¿no? Como cualquier acción que se pueda tomar. Muy bien. Yo tengo otro ejemplo. Ok. Solamente a la hora de que tengas de cargo de las complementas también, en algunos casos, bueno, yo conocí uno hace poco. Resulta que la chica estaba vendiendo el vehículo, pero ella sacó un préstamo donde lo dejó en prenda con un banco. ¿Me escucha? Sí, lo único que se le oye es una especie de feedback. No le creo. ¿Ahora? ¿Será que tengo otra aplicación? No, pues no. ¿Me escucha bien ahora? Sí se le logra entender, pero detrás... Lo que voy a hacer es que voy a reiniciar entonces. Está bien, está bien. Porque yo escucho perfectamente. A todos. Vamos a ver, apague su micrófono. Hola, hola. ¿Alguna interferencia tiene la compañera? Porque Sí, feo. sí, es ella la del asunto. Heidi Yulisa. Buenas tardes, licenciada. Soy Sofía Blanco, pero estoy conectada con la compañera Heidi Julissa porque estamos aquí en las instalaciones de la U. Ok, está bien. A mí surgió una pregunta el momento que el compañero, creo que Fernando se llama, expresó su pregunta. Pues a mí me surgió más que todo una duda. Digamos, yo tengo un vehículo, lo adquiero, pero luego de pasar los años yo lo quiero revender. 2 años, digamos, máximo. Pero pasa de que, ¿qué sucede si yo llego a perder la compraventa del vehículo? Porque yo tengo entendido de que las compraventas no siempre se asientan en protocolo, sino que en papel simple. Y la original, por decirlo así, le queda al comprador, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento, qué se hace cuando yo pierdo dicha compraventa y quiero revender el vehículo? Muy bien. Excelente pregunta, porque al igual que el cuestionamiento que hacía su compañero anterior, son asuntos que tienen cierta relevancia práctica, cierta actualidad. Vaya, voy a tratar de integrar de momento las respuestas, ¿verdad? En el sentido de que en lo personal me parece que son más las ventajas de esta exigencia que las desventajas. Sí podemos entender que hay una especie de intromisión a la esfera de la libertad individual. Es decir, sí podríamos entender que de alguna manera están atentando contra mi voluntad o mi deseo de mantener el vehículo todavía a nivel de registro a nombre del anterior propietario. Y yo, pues ya tengo el vehículo en mi poder y tengo un documento que garantiza o que asegura, porque lleva invívita la fe pública notarial, de que yo soy el nuevo propietario. Yo tengo pues ese vehículo. Pero decía el compañero que una de las ventajas podría ser que teniéndolo así, yo lo puedo, como que dice, ahorrar el dinero que hay que pagar al momento de hacer el traspaso. Y de alguna manera, lo puedo volver a enajenar
porque a lo mejor ese es mi rubro, la compraventa de vehículos, y lo puedo volver a vender y algo así como quien dice, se me facilita, ¿no? Decir, y es más barato para mí. Pero aquí viene un par de preguntas. Si yo fuera el comprador de ese vehículo, el cual no está a nombre de quien me lo está vendiendo a mí, sino que está a nombre en la tarjeta, por supuesto, de otra persona. Ok, no querría yo como comprador que el que me lo está vendiendo corra con los gastos de ese traspaso. Yo pienso que es legítimo como comprador que yo le exija al que me está vendiendo que esos gastos de ese traspaso los cubra él o ella. No me parece justo que los tenga que cubrir yo. A menos, obviamente, que así lo pactáramos, pues, porque recuerden que todo esto es convencional, todo esto es hablado, todo esto es pactado. Pero yo como comprador no querría pagar yo el doble traspaso. Me parece que lo justo es que yo pague el traspaso a mi nombre, pero el que me lo está vendiendo, que pague él el traspaso a su nombre. Yo creo que eso sería lo justo. Por eso creo que esa tesis de que yo me ahorro, podríamos descartarla. Ahora, lo que sí resulta, pero aberrante, óiganlo bien, lo que sí resulta aberrante es dejar en blanco la parte del comprador. Cosa que me he dado cuenta es una práctica común en algunos, ¿cómo le llaman? Dealer o compraventas así, ¿cómo les dicen? Lotes, les dicen, lotes. Me he dado cuenta que en algunos lotes donde venden vehículos con alguna regularidad, porque no, hombre, hay lotes que venden 3, 4, 5 carros al día, si no más. Eso me parece a mí, desde la óptica notarial, aberrante, totalmente inconveniente y no recomendable. Es decir, dejar la hoja o las dos hojas que se utilizan firmadas en blanco. Y así se lo dicen al dueño, según tarjeta. Mire, ok, yo se lo compro, aquí está su dinero, pero me va a firmar el traspaso aquí en estas hojas, en blanco. O, digamos que en el mejor de los casos, como quien dice, lo menos peor, podría ser que ya las hojas tengan alguna información en ellas, como por ejemplo los datos del dueño, que en este caso sería el vendedor, los datos del vehículo, y solamente dejar en blanco los datos del que va a comprar. Porque ese que va a comprar es aquel que llegue, ve los autos en exhibición, dice este me gusta, y cuando van a buscar el registro encuentran ese documento ya firmado por el dueño según tarjeta, y ahí van a meter los datos del comprador. Hasta entonces, habiendo transcurrido días, semanas, meses desde que lo firmó el dueño. No sé si me explico, pero lo que les quiero yo decir es que esta práctica, avalada lamentablemente por algunos colegas notarios, y digo avalada porque los notarios después llegan y firman y sellan esas hojas, si es que no las han dejado firmadas y selladas ya. Es decir, eso no está bien. Eso no está bien. Primero, porque de alguna manera implica una falsedad. Una falsedad en cuanto a que se está mezclando en una sola la fecha de la venta con la fecha de la compra. Porque la venta pudo haberse hecho
en enero, por ejemplo, y la compra en marzo. Sin embargo, allí la fecha es una sola, como que si no hubiera habido un lapso de tiempo entre la fecha en que se firmó la venta y la fecha en que se firmó la compra. Entonces, eso es una falsedad. No tiene otro nombre. Es una falsedad. Por otro lado, y eso quizás es grave, el vendedor, llamémosle el segundo vendedor, no figura en la documentación, no entra en escena. Es decir, él sale en caballito blanco, porque hecho ese negocio de esa manera, pareciera como que fue un trato directo entre el dueño según tarjeta y el que finalmente llega al dealer a comprar el vehículo. Es decir, como que hubo un trato directo entre ellos dos, cuando en realidad ni siquiera se conocen, ni siquiera se han visto. Y, por qué no decirlo, no hay un trato entre ellos. El trato es entre el dueño según tarjeta, primer vendedor, y el dueño del negocio, del lote de vehículos, que es el que se lo compró realmente. Pero como nunca hizo el traspaso a su nombre, sino que dejó el documento allí como en blanco para llenarlo después, entonces él no entra en los papeles, como que si él no hubiera tenido ninguna intervención. ¿Y qué hay de cualquier problema que pueda surgir? ¿Qué hay de los derechos que el comprador tiene para, por ejemplo, ser indemnizado por los daños y perjuicios que pueda haber recibido por esa compra? ¿Qué hay de los vicios ocultos? ¿Qué hay del saneamiento de evicción? Es decir, son obligaciones que en realidad no recaen en el vendedor último, sino que en el vendedor primero. Y eso, repito, no está bien. Otra desventaja que resulta terrible con esta forma de proceder es la siguiente. Miren, en el registro público de vehículos automotores ocurre lo mismo que en el registro de la propiedad raíz, en cuanto a que la razón de registrar esos traspasos es para que tengan efectos frente a terceros. Esas ventas, esas transferencias, esos traspasos, repito, para que surtan efectos frente a terceros. Ahora bien, ¿qué pasaría si el que ha vendido un vehículo todavía queda a su nombre en el registro público de vehículos automotores? Todavía queda a su nombre. Y el que se lo compra mantiene la compraventa en su poder, tal como lo hemos planteado en los ejemplos. Ok, pasan los días, pasan 15 días, un mes, 2 meses, y el vehículo todavía está a nombre del anterior dueño, no del nuevo porque no lo ha traspasado a su nombre, sino que del anterior. Ahora, ¿qué pasaría si ese anterior dueño, y que lo es todavía según el registro, qué pasaría si tiene una deuda con algún acreedor particular o una persona jurídica como un banco, una deuda de tarjetas de crédito, por ejemplo, o una anotación preventiva de una demanda donde le están reclamando alimentos o pensión compensatoria en un proceso de familia, y resulta que el vehículo todavía está a su nombre en el registro? Llega un ejecutor de embargos y al ver la información que obra en el registro descubre que esa persona a nivel de registro todavía es el dueño. Pregunto, ¿se podrá trabar embargo en ese vehículo que todavía está a nombre del anterior dueño, pero como no se ha hecho el traspaso, se podrá trabar embargo en ese bien? ¿Qué piensan? Sí se podría, Lick. Definitivamente, definitivamente. Y ya con eso
ya estaría causando un perjuicio que se podría fácilmente evitar registrando lo más pronto posible el traspaso. Es decir, yendo al registro y haciendo el traspaso. Miren, les voy a dar un par de consejos. Primero, como personas naturales que estén o podrían estar interesadas en adquirir un vehículo. Miren, muy bonito puede ser el vehículo y muy favorable para ustedes el precio en el que se lo están dando. Por cierto, el precio tiene que ser consecuente con el valor real. Si usted está encontrando un vehículo a un precio excesivamente barato, desconfíe. Desconfíe porque algo puede haber. A menos que usted conozca, por supuesto, a la persona de años y conozca las condiciones y circunstancias en las cuales está vendiendo. Pero si es un vehículo que encontró en los clasificados o en Marketplace de Facebook o en algún otro lugar como Encuentra 24 o algo así, y el precio no está de acuerdo con su valor real, desconfíe de entrada. Y si no está a nombre en la tarjeta de circulación, si no está a nombre de la persona con la que usted está negociando el vehículo, pues no haga el negocio todavía. Dígale con total libertad y con total solvencia, dígale, mire, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Suspendamos la negociación, vaya y regístrelo a su nombre y luego platicamos. Ese es un consejo que yo les doy para que usted se asegure, a partir de la información que consta en el registro público de vehículos automotores, que en verdad está negociando con la persona indicada. Y es que miren, se pueden topar con algunas sorpresas a nivel de registro cuando pretendan inscribir un segundo, tercer traspaso. El más fácil o el más sencillo es que pueda haber un error en la descripción del vehículo o en el NIT o en cualquier otro dato. Un error, imagínense que usted tiene 3 documentos de traspaso y los 3 presenta y el error resulta en el primero o en el segundo, no en el tercero, que es el más fácil de remediar, sino en el segundo o en el tercero que se hizo semanas o meses o a veces años atrás, que puede ser un poco más difícil de corregir. Entonces, por eso mi recomendación es que usted negocie como adquirente con el dueño o propietario según tarjeta. Y si le dice, no está mi nombre, pero yo tengo el documento de compraventa o el traspaso, le suelen decir, yo tengo el traspaso, mejor haga lo que le estoy aconsejando, ¿verdad? Si no quiere, claro, es un riesgo, pues, o sea, no es que va a suceder, o sea, necesariamente, pero es una posibilidad de que usted tenga problemas a la hora de hacer el traspaso a su nombre. Y es mejor evitar, es mejor prevenir y no verse ante la situación de no poderlo arreglar. El otro consejo, una vez adquirido del dueño según tarjeta, es que tampoco demore usted en hacer el traspaso. Vaya, imagínense el caso que me plantearon por segunda ocasión hoy, el que se dañó porque el sello se mojó y todo aquello. Me preguntaban si era válido desde la óptica notarial volverlo a poner o qué hay que hacer. Habría por supuesto que valorar el nivel de daño que pueda tener el documento. Si es solamente el sello el que no se ve bien, yo no le veo ningún problema en volver a colocar el sello. Es decir, yo no le veo ningún problema. Lo importante es que el sello vaya en la hoja porque es una forma de darle garantía de autenticidad al documento, el sello. Usted va con el documento ante el mismo notario
y le expone el caso, mire, fíjese que esta hoja se dañó porque mire, por una gota de sudor, una gota de qué sé yo, y mire el sello. Entonces yo no le veo ningún problema. Pero si los daños van más allá del sello y tocan el texto, tocan una firma, ahí sí la cosa cambia, la cosa cambia. Y como decía la otra compañera, como regularmente no se hacen en escritura pública, es decir, no se incorporan en el protocolo del notario para después expedir testimonio, sino que se hacen en documento privado con firmas legalizadas. Si el documento se extravía, pues prácticamente habría que reponerlo. Y la única forma de reponerlo es volviendo a comparecer ante el notario, ya sea el mismo de antes o cualquier otro, ahí no importaría, porque lo que estamos haciendo es repitiendo el instrumento, repitiendo el acto jurídico porque la prueba del mismo se perdió. Y eso aplica no solo cuando se ha perdido, sino cuando también se ha dañado. Se ha dañado de tal manera que no resulta legible o no resulta claro para el funcionario que lo va a calificar de que en verdad se trata de un documento legítimo, original, auténtico. Entonces, la solución para el segundo problema planteado de una pérdida es volverlo a hacer, lo cual podría resultar no tan fácil porque, entre otras cosas, no siempre va a ser posible conseguir al que firmó como tradente, como vendedor. Es lo que o sea, porque digamos, ajá, vengo yo y busco de nuevo al que la persona que me lo vendió, pero me doy cuenta que eso se fue para otro país. ¿Cómo, qué se aplicaría? Exacto. Entonces, esa es la razón por la cual mi recomendación cobra relevancia, cobra importancia. No esperar, sino que si usted compra un día y sale de la oficina notarial con su documento a una hora en que todavía está abierta la oficina de Sertracén, váyase de una vez el mismo día. Prográmese para poder hacerlo el mismo día. Es decir, no dilatar, y no por la multa, no por la multa, si es que la multa tiene poco tiempo de duración y no es gran cosa, son como 100 colones, 11.43, no por la multa, sino precisamente por esos riesgos que se podrían dar. Es que no hay como tener la tarjeta de circulación a su nombre en sus manos. Entonces, allí no tengo yo una solución. Si se fue del país, usted tiene que contactarlo, explicarle el problema, decirle que si fuera tan amable de indicarle cuándo piensa viajar de regreso al país, o indicarle si sería tan amable de ir a otorgar un poder. Imagínense lo que eso significa para alguien que está allá en el extranjero. Tener que dedicar todo un día, a veces pedir cita, a veces esperar a que se la concedan y en todo caso pagar. O sea, no va a querer, no va a querer. A menos que tenga una gran amistad con usted y que le comprenda lo que le pasó, que no sé qué, pero va a ser muy difícil. Pero bueno, eso en el caso de que esté vivo. ¿Y si se murió? Ahí tiene que litigar usted con los herederos, lidiar con ellos, y ahí viene la gran tentación. A ver, ¿quién me dice cuál es la gran tentación cuando se murió el cristiano que puso la firma por primera vez? A ver, ¿cuál es la gran tentación? Quedarse con la herencia líquida. No es esa la gran tentación. No es esa la gran tentación. A ver, ¿quién tiene alguna idea? La gran tentación es chabelearle la firma. Es decir, como ya está muerto. Hay quienes dicen, no, pues hay que hacérsela. O sea, eso tampoco, pues. Es decir, por eso, otra vez, miren, en mi experiencia me he encontrado con aquella gran verdad del pensamiento chino que dice de que solo hay dos clases de problemas: los que tienen solución y los que no tienen solución. Y créanme, hay
problemas que de repente no tienen solución. Decir, en eso consiste la sabiduría también, en poder, después de un análisis y de un estudio serio y consciente, profundo a veces, determinar si tiene o si no tiene solución. Y cuando no tiene, pues no tiene. ¿Y qué le va a hacer? Pues? ¿Y qué le va a hacer? Ahí no queda más, como dijo San Francisco, de el que el Señor nos dé resignación, ¿verdad? Y serenidad y sabiduría. Es decir, el problema de que bueno, no es que no tenga, ¿va? Pero no es una solución tan sencilla. Pues se murió el dueño según tarjeta, pues hay que seguir el trámite de aceptación de herencia con aquellos que estén investidos con vocación sucesoria. Hay que persuadirlos para que den un poder. A lo mejor solo eso dejó la persona, porque siendo precavida, en vida hizo todas las enajenaciones de sus bienes. Y ya nadie tiene interés en aceptar esa herencia, porque no dejó nada a su nombre más que el vehículo ese que nunca traspasó, o que sí lo traspasó, pero que se perdió el documento. Y se perdió porque en vez de llevarlo directamente a hacer tracén, decidió guardarlo. Y al guardarlo, ahí fue donde se extravió, sea porque se inundó, se incendió o por la razón que sea. Es decir, no es algo muy sensato el guardar el documento, sino que hay que usarlo, y el uso es llevarlo para que se haga el traspaso a mi nombre. Allá va a quedar archivado en Sertracén el documento original, y de allí pues se pueden sacar después certificaciones, pero está en un buen lugar guardado, donde no se va a perder. Entonces, si se muere y los herederos no quieren seguir el trámite, o si no tiene parientes con derecho a heredarlo, ¿de dónde va a encontrar usted una solución? ¿Cómo? No hay manera. Bien, bueno, no les voy a preguntar, hoy les voy a decir. Elsa Anabel, ¿formuló usted una pregunta? ¿O tiene alguna pregunta a partir de lo que hemos platicado, o de las clases anteriores, o la ley de notariado, o los materiales que he estudiado? Es decir, ¿alguna pregunta? Sí, le formulé una. Ok. Mi pregunta es relacionada con respecto a los artículos. Ok. Que a qué sanción incurriría el vicecónsul en caso de ejercer la función notarial aún y cuando se encuentre presente lo que es el jefe de misión, porque se supone que va a poder ejercer esto siempre y cuando no se encuentre, ¿verdad? Sí, solo que es viceversa. Es al revés, sí. Es ajá. Pero qué bueno, porque nos permite recordar que en el caso de los funcionarios diplomáticos o consulares, allí la función notarial que se le concede al jefe de misión diplomática permanente es en subsidio, o es supletoria, o es, como quien dice, en defecto de la función notarial que se le concede a los cónsules generales, a los cónsules y a los vicecónsules. Entonces, la sanción, si podemos hablar de sanción, déjeme ver si puedo, como eso es un área en la cual nosotros no tenemos mayor incidencia, es un área que pertenece ya a los consulados y a las misiones diplomáticas. Entonces, en realidad no tenemos, como quien dice, mucha experiencia en cuanto a ese tema, pero déjeme ver si podemos encontrar alguna norma. Voy a ver si podemos ver aquí en pantalla. Vaya, sabemos que a partir del artículo 68 es donde se regula la función notarial de los agentes diplomáticos y consulares, a partir del artículo 68. Y en esta parte es donde dice que la función notarial concedida a los jefes de misión diplomática es indelegable. Y en cuanto a los primeros, o sea, los jefes de misión diplomática, solo podrá ser ejercida a falta de cónsules generales
cónsules o vicecónsules, o estos estuvieran imposibilitados o impedidos. Entonces, con esto lo que tenemos aquí es una limitante para los jefes de misión diplomática. Y la limitante consiste en que solo podrán ejercer esa función si no hubieran cónsules generales, cónsules o vicecónsules. Vamos a ver. Los jefes de misión y los funcionarios consulares mencionados, en lo que se refiere a la autorización de los instrumentos públicos y demás actos notariales y a la expedición de testimonios, se sujetarán a las reglas que esta ley establece para los notarios y tendrán las mismas responsabilidades que estos, con las modificaciones que se señalan en los artículos siguientes. Con eso lo que está queriendo decir es que la misma ley de notariado, en lo que tiene que ver con la autorización de los actos, contratos y declaraciones a la expedición de testimonios, las reglas y las responsabilidades son las mismas. Es decir, la misma ley regula lo atinente a la función notarial tanto para los notarios como para los agentes diplomáticos o consulares. Ahora, si las responsabilidades son las mismas, vamos a ver. Dice, las infracciones cometidas por los funcionarios diplomáticos y consulares relativas a la forma y solemnidades de los instrumentos a que se refiere el artículo 63 de esta ley serán sancionadas de la manera establecida en dicho artículo, concediendo audiencia al funcionario de que se trate. Las sanciones... sí, aquí podría haber algo, miren. En todo caso, estamos en el artículo... Ok. Estamos en el artículo 80. En todo caso, si la infracción fuere de tal gravedad que revele negligencia, malicia o ignorancia inexcusable de parte del funcionario consular o diplomático, que podría ser el caso, ¿no? Es decir, si sabiendo el jefe de misión diplomática que la función notarial concedida a él solo es en defecto de un cónsul general, de un cónsul o de un vicecónsul, y aún así la ejerciera o la pretendiera ejercer, obviamente estaríamos en presencia de una infracción que revela o bien ignorancia o quizás malicia, y en todo caso descuido o negligencia. Entonces la Corte comunicará el hecho al órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, a efecto de que éste imponga al culpable las sanciones a que fuera acreedor conforme a las leyes de la materia, sin perjuicio de dar aviso a la autoridad competente para su juzgamiento si la infracción constituyera delito o falta. Ahora, en cuanto al instrumento en sí, pues ahí habría que valorar una eventual nulidad. Es decir, en cuanto a la validez formal del instrumento, pues quizás no tenga yo una respuesta exacta o concreta. A lo mejor nunca se ha dado un caso como eso si no haya todavía una solución judicial. Pero ahí es discutible, pues. Es decir, imagínense que fuera
Imagínense que fuera un testamento. Manejemos una posibilidad que implique contención. Imagínense que el acto jurídico autorizado por el jefe de misión diplomática, habiendo cónsul, pero él lo autorizó, un testamento. Entonces, vaya, aquí en el testamento se beneficia en él a personas distintas de los familiares, que podría ser. Recuerden ustedes que con la libre testamentificación que nosotros tenemos, el testador puede designar como herederos o legatarios a cualquier persona, aunque no sea familia de él o de ella. Entonces, imagínense ese escenario donde los bienes se los dejó a un amigo, a una amiga, a una institución como una, qué sé yo, un hospital o una fundación, pero no le dejó nada a los familiares. Entonces vienen después los familiares y es obvio, ¿no?, que van a buscar las 1001 formas de anular ese testamento. Y allí me parece que podría haber una demanda válida, es decir, una demanda de nulidad, porque el jefe de misión diplomática actuó en franca inobservancia o violación de una ley que de manera muy clara le dice que no tiene función notarial, a menos que no haya o que esté incapacitado o impedido. Pero si no fuera ese el caso, me parece que ha habido allí un ejercicio ilegítimo, arbitrario e ilegal de una función pública, como lo es la función notarial. Entonces yo creo que habría caso, pues habría caso. Ahora, eso no quiere decir que solo es de ir a traer, ¿verdad? Que solo es de presentar la demanda y que el juez, ok, pruébeme que había cónsul, pruébeme que no estaba impedido o incapacitado en ese momento y ya se lo voy a dar, la nulidad. Es decir, porque si por ejemplo nos tocara defender la validez del acto, vamos a ver si entre ustedes alguien me puede decir qué podríamos argumentar para defender la validez del acto jurídico. Está difícil esa pregunta, ¿verdad? ¿O no tendría defensa, creen ustedes? Pero sí escucharon el caso, ¿verdad? Hola. Creería que no, está complicada. Está un poco complicado. Vaya, pero miren, no sé si ustedes escucharon, han oído hablar del error común. El error común constituye derecho, dice el aforismo jurídico. Obviamente, a lo mejor ustedes no tuvieron ocasión de escuchar sobre esto, ¿verdad? Y qué bueno que hemos tenido ocasión de mencionarlo, aunque sea de pasada, aunque no estemos más que acariciando la superficie, pero bueno, por lo menos alguna idea van a llevar. El error común es un error cometido o padecido por una cantidad considerable de personas, de tal manera que lejos de invalidar un acto, hace todo lo contrario, lo valida, lo autoriza, precisamente porque se cometió bajo la influencia de un error padecido por muchas personas. El ejemplo, o mejor dicho, la historia del error común tiene que ver con la época de los romanos, donde había un magistrado, había un juez,
que había sido esclavo antes, pero que de alguna manera había obtenido su libertad. No recuerdo el nombre, pero hasta el nombre se menciona cuando se explica lo del error común. Repito, había sido esclavo, obtuvo su libertad, en otras palabras, era un liberto, y sepa a saber cómo, vaya usted a saber cómo, llegó a ser magistrado y llegó a pronunciar múltiples sentencias en nombre de Roma. Se descubrió en algún momento esa situación, ¿verdad? De que él no podía ser juez o magistrado, pero lo llegó a ser, o por lo menos fingió ser, pero todo el mundo lo tenía por juez y por magistrado. Todo el mundo ignoraba, y es que el error jurídicamente equivale a la ignorancia filosófica, es lo mismo. Error que ignorancia es lo mismo. Todo el mundo ignoraba. Entonces él se comportaba y actuaba como juez y todo el mundo no le ponía ningún reparo porque todos estaban equivocados pensando que reunía los requisitos. Entonces, los romanos se toparon ante esa disyuntiva. ¿Qué hacer con las resoluciones que él había pronunciado? ¿Las anulaban todas? Ah, no, a él como persona lo quemaron en la plaza pública. Sí, no anduvieron con contemplaciones. A él lo castigaron, lo sancionaron con todo el rigor de la ley. Pero, ¿y las resoluciones? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las anulamos porque fueron dictadas por quien no tenía el derecho ni las facultades legales para hacerlo? ¿O las dejamos válidas? Entonces, se me ocurre que en aplicación de ese principio de que el error común constituye derecho, podría, en ese caso que les planteé del jefe de misión diplomática que ejerce funciones notariales, podría argumentarse eso, pues. Podría decirse, mire, es cierto, él no estaba facultado para ejercer función notarial porque había un cónsul, un vicecónsul o un cónsul general, los cuales no estaban incapacitados. Pero eso, o mejor dicho, la intervención o la actuación y la ilegitimidad no se le puede traspasar al testador. No sé si me explico. Es decir, el testador actuó de buena fe, en la conciencia de que ese acto era válido y que el jefe de misión diplomática permanente tenía facultades legales para autorizarle. De hecho, se lo autorizó. Ahora bien, ya planteado de esa manera, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que podría sostenerse bajo el amparo de un error común la validez del acto? Es decir, al jefe que le hagan lo que le quieran hacer, que lo despidan, que lo sancionen, que lo amonesten, que lo regañen, que lo metan preso, que lo descuarticen o que lo quemen en la plaza, que hagan lo que quieran, pero ¿y el acto? Porque no pudo haber sido solo el testamento ese, a lo mejor hay otro montón de actos antes y después. Compraventas, poderes, autorizaciones, declaraciones juradas, el testamento Es decir, podemos aplicar la misma solución que se aplicó en los tiempos de este magistrado que habiendo sido liberto y que no podía dictar sentencias, lo hizo. Entonces, como les repito, el derecho se presta para discutir, para alegar, para argumentar, y por eso es que necesitamos entre nuestras competencias la argumentación, ¿ya? La oralidad, porque tenemos con palabras que persuadir y a veces motivar y convencer a aquellos que tienen el poder de decisión, que obviamente no vamos a ser nosotros, pues. Y si somos nosotros quien tiene el poder de decisión,
Pues para no dejarnos también engatusar, ¿va? Porque si yo conozco las herramientas que los abogados utilizan para salbequear, no me van a salbequear. Bien, Elmer Salgado, su pregunta, por favor. Sí, mi pregunta va encaminada a temas que hemos tocado en la clase y también de una discusión que surgió de unas dudas que teníamos con los compañeros. Que teníamos la duda de cómo se compone la estructura la estructura matriz, perdón. ¿Cuál es el componente que se lleva? Ok. Bueno, decir que la pregunta resulta un poco temprana, ¿verdad? Porque digamos que vamos a entrar de lleno a esa temática de la escritura matriz ya en el bloque de aprendizaje número 2, ¿verdad? Sin embargo, para poder satisfacer un poco la curiosidad, vamos a remitirnos al artículo 32 de la Ley de Notariado, y es en ella y en este artículo donde se mencionan los requisitos que debe reunir la escritura matriz. Como quien dice, sus componentes, sus elementos o lo que debe contener la escritura matriz. O como lo dice este artículo, los requisitos. Entre ellos, que se otorgue ante persona autorizada para ejercer el notariado, que se asiente en el protocolo, en idioma castellano, indicando el número de orden, lugar, día, hora. Si algún otorgante no habla el castellano, tiene que ir un intérprete con él. Si fueren 2 o más, pues con un solo intérprete basta. Y el notario cumple consignando en el instrumento lo que expresen en castellano el intérprete o los intérpretes. Y aquí se habla incluso de una minuta que tiene que formarse cuando hay necesidad de un intérprete. Que concurran, según el caso, 2 testigos instrumentales, que se exprese en el instrumento el nombre, apellido, edad, profesión, domicilio de los otorgantes y de los testigos e intérpretes en su caso. Y si algún otorgante fuera extranjero, hay que expresar también la nacionalidad. Es decir, aquí está en este artículo 32 todo lo que la escritura matriz debe contener. Pero como les repito, la pregunta podemos de alguna manera diferir su análisis para el bloque de aprendizaje número 2, en el cual vamos a entrar más de lleno a este tópico de la escritura matriz. ¿De acuerdo? Ok. Clementina Esther, su pregunta, por favor. Sí, bueno, yo la verdad, licenciada, así como que una duda, así no tengo, porque la verdad yo trabajo en una oficina y ahí pues la verdad no sé, no siento que tenga así alguna duda muy, no sé, la verdad no tengo una duda así de lo que hemos hecho hasta ahorita, pues porque lo que hemos hecho hasta ahorita siento que sí tengo el conocimiento y pues no lo tengo un poco claro. Qué bueno, qué bueno. Le voy a dar una recomendación. Usted tiene una gran ventaja con respecto a sus compañeros y compañeras. Entonces, hable con el colega en cuya oficina usted va y trate de llevar a una compañera o compañero, obviamente hablando primero con el colega, para ponerlo en contacto a ese compañero o compañera con lo que se hace en la oficina, una mañana, por ejemplo, una tarde, y así usted estaría haciendo una tarea de colaboración para que esos aprendizajes prácticos que usted ha recibido y que está recibiendo, pues también los pueda compartir con otros, ¿verdad? Ahí va a depender también de que también usted se lleve con sus compañeros. Pero sí sería bueno, porque no todos tienen esa oportunidad o ese chance, ¿verdad?
O Sí, por mí no hay problema ahí, solo que me digan y pues yo está bien. pilas, ahí hay una lista de espera ahí. Bien, veamos José Reinaldo, si tiene alguna pregunta usted por ahí. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pregunta es, estaba analizando también cuando, por ejemplo, un notario es suspendido. Entonces, más encaminada, ¿cuál es el procedimiento cuando este ya termina el tiempo, cuando ya, con un tiempo que, por ejemplo, fue suspendido, para este que vuelva a ser otra vez notario? Ok. Esa sería mi pregunta. Muy bien. Vaya, la respuesta la encontramos en el artículo 13. Es una respuesta muy lacónica, muy corta, porque solamente dice que la Corte Suprema de Justicia rehabilitará a los notarios cuando hayan desaparecido las causas que motivaron su exclusión. Es decir, las causas que motivan la exclusión, es decir, el que ya no vaya en la lista o en la nómina alfabética de notarios el nombre de algún notario, como lo hemos visto en los artículos 6, 7 y 8, son la incapacidad, la inhabilitación y la suspensión. Hemos aprendido que estas causales, algunas de ellas pueden darse para negar la autorización y otras pueden darse cuando la autorización para ejercer el notariado ya ha sido concedida, pero son causales que sobrevienen. Va a depender de la causal también. Algunas podrían desaparecer, otras quizás no. Por ejemplo, una enfermedad mental, como podría curarse, una persona pues a veces podría no curarse. Imagínense una enfermedad mental crónica e incurable, pues por definición incurable, no se puede curar. La ceguera. Imagínense que un notario ya autorizado por algún accidente o qué sé yo pierda la vista y quede ciego. Y la pierda de manera definitiva, pues no es cuestión que por unos meses, no que del todo. Entonces sería una causal que igual tampoco podría desaparecer, la causal, que motiva su exclusión por incapacidad para ejercer el notariado. Entonces, pero luego si estamos hablando de una suspensión o incluso una inhabilitación, y algunas, dice el profesor Olmedo López, que algunas es un poco difícil también tratar de determinar si todavía están o si ya desaparecieron. Él, por ejemplo, menciona el caso de la mala conducta pública o privada notoriamente inmoral, que sigue estando ahí, ¿va?, con las limitantes que ya hemos comentado, pero ¿cómo acreditar que ya no se tiene esa conducta que en su momento justificó la exclusión? Pero bueno, el punto es que tampoco, bueno, con la excepción esa de las enfermedades incurables, pues que si no tiene cura, ¿y cómo? Pues, porque estoy pensando que la Constitución prohíbe las penas perpetuas y de alguna manera la exclusión de la nómina es una pena administrativa si se quiere, pero es una pena, es una sanción. Es decir, es un agravio perdón, al notario, pues en cuanto a su ejercicio, porque no puede ejercer el notariado mientras esté excluido de la nómina. Entonces, pero otra vez, una ceguera permanente o una sordera que le incapacita o una enfermedad mental igualmente permanente, ahí pues ni modo. No habrá manera de rehabilitarlo, pues no creo que la haya. ¿Y cómo pues? Mire, me quedé ciego, ya tengo 10 años de estar inhabilitado, de estar excluido, y yo quiero que me inhabilite porque ya siento que la pena es perpetua, pero sigue ciego. O sea,
¿Y cómo pues? O sea, no creo yo que haya manera pues, de rehabilitarlo ya solo porque las penas no pueden ser perpetuas, pero sigue ciego, no puede todavía dar garantía de un ejercicio eficaz de la función. Bien, dicho eso, el parámetro para poder solicitar la rehabilitación es que haya desaparecido la causa que motivó su exclusión o su no inclusión en su momento, es decir, la causa que impidió que se le autorizara. Entonces, en estos casos, se procederá en forma sumaria oyendo al fiscal de la corte. Solo eso dice, fíjense. En estos casos se procederá en forma sumaria oyendo al fiscal de la corte. Aquí no entra aquello del procedimiento para la suspensión o para la inhabilitación. Es decir, no se aplicaría porque ¿para qué va a oír al notario si él es el que está solicitando su rehabilitación? ¿Para qué va a ponerle un representante, un procurador de pobres, dice ahí? O sea, ¿para qué si él es el que está manifestando interés? De ahí ya la opinión o ya, digamos, la audiencia a él ya está dada, pues ya está dada por la solicitud misma. Entonces basta con escuchar al único que se podría oponer, que sería el fiscal de la Corte, es decir, ese empleado de la Fiscalía General de la República que como agente auxiliar del fiscal general, pues tendría que velar por los intereses de la sociedad, y vamos a partir de que un notario que ha sido suspendido, declarado incapaz o inhabilitado, algún error cometió y que su exclusión fue para proteger a la sociedad. Veámoslo así. Entonces, el fiscal es el que tiene que defender los intereses de la sociedad. Y si llega y él tiene evidencias de que el notario todavía adolece o que la causa de su exclusión no ha desaparecido, él es el llamado para poderlo argumentar y para poderlo acreditar, el fiscal. Ahora, cuando dice de forma sumaria, lo que significa es que sin tanto trámite, pues, de forma expedita, de forma breve. Claro, eso es, pues, letras escritas en el papel y el papel todo lo aguanta. Ahora, que lo hagan en forma expedita, en forma breve, en forma rápida, hay que verlo. Pero por lo menos esto es lo único que se menciona en cuanto a esa pregunta, ¿verdad? Bien, Noelia, ayúdeme con su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta más que todo está enfocada en el aspecto que cuando mencionaba del artículo 6 de la ley de notariado, de quienes son incapaces para ejercerlo, pero me quedaba dudas en el ordinal cuarto donde habla de los quebrados y los concursados. Muy bien, bien. Efectivamente, este ordinal cuarto hace referencia a dos figuras que pertenecen, la primera al derecho mercantil, y es la quiebra, y la segunda al derecho civil, y es el concurso de acreedores. La quiebra es una institución que se aplica solo a los comerciantes y tiene que ver con un estado de insolvencia tal que no puede hacer frente a sus compromisos económicos o financieros. Ha fracasado en la administración y manejo de sus negocios. No se puede confiar en él. Es decir, la quiebra
es el acabose de los comerciantes. Es como un tiro de gracia. Es como decir, mira, tú no puedes ejercer el comercio porque no das garantía, no se puede confiar en ti de que vas a hacer algo bueno. La quiebra, repito, claro, es producto de una decisión judicial, basada, por supuesto, en pruebas, en argumentaciones, en oposición, en contradicción. Es un proceso de quiebra al que se somete. Probablemente no la tengamos tan desarrollada la figura. Probablemente haya allí una libertad que va más allá de lo permisible. Pero bueno, con un Estado que en algunas materias es dejar hacer, dejar pasar, pues no podemos esperar otra cosa. El concurso es como el equivalente de la quiebra, pero no para los comerciantes, sino para las personas que, como usted y como yo, no somos comerciantes, es decir, no somos titulares de una empresa mercantil. El concurso más bien es cuando una persona, igual por la mala administración de sus negocios, no puede igual pagar sus deudas, no puede hacer frente a sus obligaciones y tiene múltiples acreedores. De ahí su nombre, concurso de acreedores. Varias personas persiguiendo o ejecutando el cumplimiento de obligaciones a un mismo deudor. Eso sería más o menos la explicación que podría dar. Aquí lo que tendría que hacer para ampliar un poco el tema es buscar quiebra, el término quiebra, y buscar el término concurso de acreedores. Bueno, creo que tenemos espacio para un par de preguntas más. Ernesto Ramos, su pregunta, por favor. Sí, le permítame. Ok. Yo tengo una duda, pero la tengo que hacer anotada. Ok. Bueno, yo tengo una duda, Lick, y es con relación al protocolo, ya que usted en una clase dio a entender de que es fundamental para el notario, ¿verdad? Sí. Y me dio como esa duda, en sí, ¿cuál es la función del protocolo con relación al notariado? Bueno, fíjese que podemos encontrarnos con un notario que no tenga protocolo. Es decir, existe esa posibilidad de que un notario obtenga la autorización para ejercer el notariado, obtenga su sello y pueda ejercer el notariado, pero sin necesariamente asentar escrituras matrices en un protocolo. Esa posibilidad existe. O sea, puede haber notario sin protocolo. Ahora, ¿qué haría un notario sin protocolo? Todas las demás actuaciones notariales que no impliquen la escritura matriz y sus consecuentes testimonios que se emiten a partir de una escritura matriz. Pero, por ejemplo, documentos privados reconocidos, auténticas, de firmas, en escritos que van dirigidos a oficinas públicas o privadas, actas notariales, como las autorizaciones para salir del país, certificaciones de fotocopias de que son conformes con su original, perfectamente pueden ser realizadas por el notario sin utilización de protocolo. Entonces, si bien es cierto, la escritura matriz es la obra de arte del notario, y obviamente es como quien dice el instrumento típico o característico de la función notarial. Es decir, cuesta pensar en un notario que le diga no
al protocolo. Pero, como les acabo de explicar, no necesariamente solo protocolo va a utilizar, sino que puede actuar en otras cuestiones o diligencias o actuaciones notariales que no implican el uso de protocolo. Pero si lo ponemos en perspectiva, quizás la mayor parte de las actuaciones que le requieren a un notario, los ciudadanos, sí implican el uso de un protocolo. Pero contestando su pregunta, el tener un protocolo implica utilizar, o mejor dicho, asentar en él, en las hojas que lo componen, los actos, contratos y declaraciones que por disposición de ley tienen que hacerse en escritura pública o instrumento público, como le llama algunas veces la ley, como por ejemplo cuando leíamos el 667 del Código Civil, que menciona que la tradición del dominio de los bienes raíces tiene que hacerse en instrumento público, entendamos en escritura pública. Como veíamos también el artículo 1605 en su inciso segundo, que también exige escritura pública para que se perfeccione la venta de un bien raíz, de una servidumbre activa o de una sucesión hereditaria. Allá también hay artículos que expresamente dicen que tiene que hacerse en escritura pública, por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca no puede otorgarse si no es en escritura pública, es decir, implica la utilización de un protocolo. La constitución de sociedades tiene que ir en escritura pública. No se puede hacer una sociedad en acta, por ejemplo, o en documento privado reconocido. Es decir, hay un matrimonio, pues no se puede hacer un matrimonio si no se utiliza el protocolo del notario. Los poderes para poder litigar en lo civil tienen que ser también en escritura pública, es decir, el poder para litigar, así lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, se tiene que constituir en escritura pública. Y cada vez que la ley mencione escritura pública, protocolo. Miren, hubo un tiempo en donde el registro público de vehículos automotores, las compraventas de vehículos, solo en escritura pública las recibía. Ahora, yo no sé si es producto de una reforma que se dio, así como la de ahorita que se dio, o era una decisión administrativa interna. Pero no tengo realmente muy claro cómo quedó ahorita la legislación al respecto, pero de repente ya comenzaron otra vez a recibir documentos privados reconocidos. Pero hubo un tiempo, repito, en donde solo escritura pública. Es como las compraventas de armas. Las compraventas de armas de fuego tienen también necesariamente que hacerse en escritura pública. No se puede hacer en documento privado. Y así usted va a encontrar múltiples actos jurídicos que requieren escritura pública. Y usted puede ser muy notario, pero si no tiene protocolo, no la va a poder hacer. Vamos a ver. Aquí tenemos Diana. Diana, su pregunta, por favor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Yo sí tenía dos preguntas, pero la primera la encontré yo misma porque decía que por qué los testamentos privilegiados o menos solemnes no hay intervención de un notario, pero seguí leyendo y ahí mismo estaba la respuesta. Sí, ok. Entonces, la otra pregunta es que ahí mismo en el documento habla sobre que la competencia notarial, y esa que está limitada por 4 parámetros, decía, y una de esas es la competencia territorial. ¿Qué pasaría si se viola esa competencia? Bueno, vamos a ver, la competencia territorial más o menos indica que el notario puede ejercer el notariado en cualquier lugar del territorio de la República.
territorial. Es decir, no está circunscrito a un departamento o distrito o municipio, sino que como notarios se puede ejercer esa función en cualquier lugar. Yo puedo ser de San Miguel, por ejemplo, vivir aquí, haber nacido aquí, etcétera. Pero si de repente alguien me dice, mire, quiero que por favor me ayude con un matrimonio. Ah, qué bien, ¿y dónde se van a casar? Ah, en San Salvador. Ok, yo me voy a San Salvador con total libertad. No le tengo que pedir permiso a nadie, ni pase, ni aval, ni autorización, ni aprobación a nadie, porque yo tengo esa potestad de poder ejercer en cualquier lugar. Lo que se dice en San Salvador se aplica a La Unión, Chalatenango, Santa Ana, Sonsonate, etc. Ahora, en el extranjero, es decir, hablando siempre de la competencia territorial, pasa lo mismo. Es decir, también se puede ejercer en cualquier lugar del planeta, pero ahí sí tiene una limitante que ya hemos comentado antes, y es para autorizar actos, contratos y declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Entonces, contestando su pregunta, la única infracción que relacionada con la competencia territorial se podría dar, la única infracción es la autorización por parte de un notario en el extranjero de algún acto, contrato o declaración que sus efectos los surte no solo en El Salvador, sino en todo el mundo. El ejemplo que hemos manejado, el matrimonio. El matrimonio es un acto que produce efectos no solo en El Salvador, sino en todo el planeta y aún en el universo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si un notario, sabiendo eso, o aunque no lo sepa, pero por ignorancia, qué pasaría si un notario autoriza en los Estados Unidos el matrimonio de una pareja, y otra vez, sin importar si son salvadoreños o no, pero digamos que fueran salvadoreños? ¿Qué pasaría si un notario autoriza el matrimonio de una pareja de salvadoreños allá en los Estados Unidos? Es decir, ahí estaría violentando lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de notariado, en la parte esta que dice para autorizar actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Entonces aquí nosotros perfectamente podemos ver una prohibición. Recuerden que las leyes tienen como finalidad mandar, prohibir o permitir. Esas son como las tres áreas en cuanto a las leyes. Manda, prohíbe o permite. Entonces, a veces no lo dice expresamente, pues a veces sí. Por ejemplo, en el artículo 9, expresamente dice se prohíbe. Es decir, utiliza la palabra, se prohíbe. Pero a veces no dice eso. No dice se manda, o se ordena, o se dispone. No utiliza, pero de la lectura de la norma podemos descubrir su esencia, que es a veces mandar, a veces prohíbe, a veces permite. Entonces, yo en lo personal, y aunque no lo diga expresamente, yo veo aquí una prohibición. Es decir, aquí literalmente lo que le está diciendo al notario es: se te prohíbe en el extranjero autorizar actos, contratos o declaraciones que surtan efectos en cualquier lugar. Es decir, las normas se pueden interpretar de varias maneras.
Entonces, una interpretación que le doy yo a este artículo 3 es que contiene una prohibición. Es decir, se le está diciendo al notario que él no puede autorizar actos, contratos o declaraciones cuyos efectos se surtan o se den en todo el país. En otras palabras, cuando se le dice solo puedes autorizar actos, contratos o declaraciones que deban surtir efectos solo en El Salvador, implícitamente se le está prohibiendo lo contrario o lo que se oponga a eso. Entonces, yo entendería que aplicando el Código Civil, vamos a ver si encuentro en el artículo 10 del Código Civil hay una regla de carácter general que dice: los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Entonces, yo en lo personal considero aplicable el artículo 10 del Código Civil, en el sentido de que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, a menos que expresamente se designare un efecto distinto que el de la nulidad para el caso de contravención. Entonces, otra vez, aplicando el artículo 10 y leyendo, interpretando que en este artículo 3 de la ley de notariado hay implícita una prohibición, entonces ese matrimonio celebrado en el extranjero estaría prohibido. Y si se contraviene, el acto sería nulo y sin ningún valor. Así sería la respuesta a esa pregunta en cuanto a qué pasaría si se contraviene lo relacionado con la competencia territorial de los notarios. Bueno, vamos a ver, Eric Rivera, su pregunta, por favor. Eric. Eric a la 1. Eric a las 2. Eric a las 3. Vamos a ver. Gabriela Tatiana. ¿Está por ahí? Formule su pregunta, Gabriela Tatiana, por favor. Buenas tardes. Buenas. Yo igual tengo dos preguntas. Okay. Una es con relación al matrimonio. Si hay un plazo específico como para poder inscribir el acta de el acta de matrimonio en la alcaldía. Y para eso pues quería plantearle así como más o menos un caso. En el caso, digamos, que el matrimonio lleve alrededor de 4 años de haberse realizado. Entonces se iba a presentar a la alcaldía como a los 3 meses de sucedido, pero tenía prevenciones, es decir, los nombres de los compadecientes estaban mal, los testigos, etc. Entonces la alcaldía le hace la prevención de lo que tiene que subsanar y la manda a hacer una rectificación, porque en este caso se procedió a inscribir, pero luego se hicieron las observaciones. O sea, sí se resolvieron las primeras, pero luego la alcaldía como que dio para poderlo inscribir, pero no, o sea, la cuestión es que siempre estaba mal y los nombres de los compadecientes estaban malos. Entonces luego se hace la rectificación, pero esta rectificación no se presenta. Entonces esa rectificación se hizo como 2 años después, por así decirlo.
y no se presentó, y cuando ya se quiere presentar, pues el protocolo en el que se había hecho la rectificación ya está vencido. Entonces, ¿cómo se procede en el caso? Y con relación a lo que se estaba mencionando al principio, de que hablaban de los documentos perdidos, entonces en un caso hipotético, digamos que como notario se me pierda el protocolo. Entonces, por X motivo, ¿verdad? Ya sea un robo de mi vehículo o de mi cartera, donde tengo mis pertenencias, y se vaya ahí el protocolo, o por olvido, ¿verdad? Una omisión de olvidar en cualquier lugar. Entonces, sí, también aplicaba lo que usted decía de la reposición de los documentos que se encuentran dentro del protocolo. Y eso sería. Muy bien, gracias. Miren, perder un folio de 25 como mínimo, o si fueran más, pues perder un folio o dañarlo de alguna manera, arrugarlo, mancharlo, es decir, afectar la integridad del protocolo, no hombre, ese es un dolor de cabeza que no se le desea a nadie. Me atrevo a decir que es segura suspensión, porque estaría evidenciando una falta de cuidado, una falta de diligencia, una irresponsabilidad. Es que mire, le van a decir, mamita, el protocolo no se deja en el carro. Si tú andas hojas del protocolo contigo, sácalas del carro, porque tú sabes en el país en que vivimos, y aquí te rompen un vidrio y te sacan lo que andes en el carro. O sea, no, ni se te ocurra. Luego, vaya, obviamente habrían casos justificados. Imagínense un incendio, un terremoto, una inundación que se lleva toda media ciudad. Obviamente, pero sería un caso extremo. Pero en la mayoría de las ocasiones hay de por medio un descuido. Y ahí, como les repito, segura suspensión. Por supuesto, y en su momento lo vamos a analizar en detalle, hay un procedimiento para, digamos, intentar reponer y en todo caso para justificar los motivos o las razones que tuvimos para la pérdida, extravío o destrucción de los folios, que es judicial. Tenemos que ir ante un juez de lo civil, un juez de lo civil, y ante él acreditar las circunstancias que justificaron esa catástrofe. Entonces, y a partir de eso, el juez nos va a dar certificación de lo actuado y vamos a seguir un procedimiento administrativo en la corte y pues ahí va a estar el resultado. Podríamos ser exonerados o podríamos ser suspendidos según el criterio de la corte. En cuanto al plazo para presentar a inscripción el testimonio de un matrimonio, así como la marginación de las partidas de nacimiento de los contrayentes, eso aparece en una ley transitoria del registro del estado familiar y del regímenes patrimoniales del matrimonio. Honestamente no recuerdo, pero parece que lo prolongaron a 90 días de 15 que eran antes, no recuerdo exactamente, pero ahí en esa ley podemos encontrar de manera puntual cuál es el tiempo que se nos confiere para poder hacerlo. Y la consecuencia, si se hace posteriormente, es una multa administrativa. Es decir, se sanciona al funcionario, en este caso al notario, al fedatario, se sanciona con una multa, o incluso a los contrayentes. Es decir, también podría ser susceptible de que la multa la pague el contrayente porque la obligación no necesariamente es del notario. Es decir, no es, digamos, el notario el directamente obligado. También la obligación la tiene aquel cuyo estado familiar está cambiando o transformándose por causa del matrimonio. Ahora, si hay, digamos, detalles que corregir en un testimonio a solicitud
del municipio, que con su gente en el departamento legal le pasan algunos filtros y a veces le hacen observaciones o prevenciones, pues por eso es bueno, al igual que lo mencionábamos en el caso de los traspasos de vehículos, no esperar mucho tiempo antes de poder hacer esta gestión. Es decir, hacerlo lo más pronto posible, cuando cualquier corrección, porque a veces son correcciones válidas, a veces en verdad nos equivocamos cuando introducimos los datos de las personas y cometimos errores de dedo o qué sé yo, son válidas las correcciones. Entonces, hay que hacerlo mientras tengamos el tiempo. Ahora, el que un libro de protocolo caduque su vigencia y lo hayamos entregado, eso no quiere decir que el testimonio que de él de algún instrumento se extendió pierda validez. Me pareció escuchar de que la rectificación que se hizo no se había presentado al registro de estado familiar y el libro de protocolo se entregó, o sea, venció en su año. Pues eso no importa. Mire, una vez que uno entrega los libros de protocolo a la corte, todavía se pueden sacar testimonios allí, con años de posterioridad. Es decir, no hay una relación entre el testimonio que se emite y tener el libro en su poder uno. O sea, no hay relación alguna. Entonces, no tendrían por qué rechazarle en el registro un testimonio ya solo porque el libro se entregó ya. Claro, lo que usted no puede hacer es pretender hacer una corrección a partir de un cambio de folios cuando el libro ya no lo tiene en su poder. Eso sí es lógico, porque si no lo tiene el libro consigo, no puede usted hacer ese cambio de folios. Bueno, llegó el momento de terminar la sesión y únicamente para efectos de registro, nomás vamos a pasar rapidito la asistencia, pero voy a dejar de grabar ahorita mismo.